Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Bien, como les anticipaba, estamos en el capítulo 11 del primer libro de Samuel, pero antes de poder avanzar en los versículos que nos corresponden el día de hoy, quiero hacer una breve reseña, un breve resumen de lo que hemos visto, por lo menos del capítulo anterior, del capítulo número 10, donde tuvimos la oportunidad hace ya un par de semanitas atrás ver un discurso de parte del profeta Samuel, donde presentaba al pueblo de Israel a este Saúl, el nuevo rey de Israel, ungido un poquito antes por Samuel también, mostrándolo a la comunidad, mostrándolo entonces a los israelitas, enfatizando lo que ellos tenían en su corazón. No sé si Samuel, inspirado o instruido por Dios, lo hace de forma adrede, o simplemente tenía la misma intencionalidad que el resto de los israelitas, mirando a Saúl de una manera, externa. Constantemente, o por lo menos más de una oportunidad, Samuel está apuntando a la altura, a la belleza, a las capacidades que Saúl podía tener como el futuro rey, cosa que a los israelitas les agradó, pero de una manera impresionante. Ellos querían tener un rey que los representara delante de los demás, pero al mismo tiempo dijeron también en más de una oportunidad que ellos querían ser iguales a las otras naciones, teniendo un representante similar a lo que ellos tenían. En esta presentación y en este discurso de parte de Samuel, nosotros vamos a recordar dos grupos de personas que se nos mencionan en el capítulo 10. En primer lugar, hombres de valor, de guerra, que acompañaron a Saúl como una forma de respaldo para poder apoyarlo militarmente. Pero al mismo tiempo también existieron, en el verso número 27 del capítulo 10, personas que dijeron, y parafraseando un poquito en el chileno, ¿qué nos va a representar este? ¿Qué va a ser capaz este de ser nuestro rey? O sea, todo lo contrario al grupo anterior. Ellos no quisieron recibir a este rey que se les estaba dando. Bien, esto es a forma general un poquito el resumen de lo que hemos visto hasta el capítulo 10 del primer libro de Samuel, y hoy día nos corresponde leer o estudiar el primer desafío que a Saúl se le va a presentar como el ungido del Señor. En este caso va a ir en contra o va a ir hacia la guerra en contra de los amonitas. Los amonitas van a levantarse en armas contra Israel y Saúl va a tener que tomar la responsabilidad que se le ha entregado a armar al pueblo de Israel, unirlo en un solo hombre, como un solo hombre, para poder ir hasta la batalla. Recordando siempre, mis queridos, que la salvación proviene de Jehová y no del instrumento que él esté utilizando en este momento. Insisto, la salvación es del Señor, proviene de Dios y no de Saúl, así como tampoco en el periodo de los jueces vino por alguno de estos jueces, sino que siempre es el Espíritu del Señor, es Dios mismo quien está obrando. Un versículo también para mantener en cuenta con respecto a lo mismo, yo lo anoté, Juan 15:5, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Como introducción me gustaría ocuparlo porque todo lo que vamos a leer que hizo Saúl como rey de Israel, esta primera batalla, este primer desafío que tuvo que enfrentar, siempre debemos tener en cuenta esto: separado de Dios, nada podemos hacer. Si algo logró obtener Saúl durante esta batalla, todo provino del Señor. Bien, ya dicho esto, vamos a dividir el capítulo 11 hasta el verso 15 de la siguiente manera. Los primeros 4 versículos nosotros vamos a ver
la amenaza que Israel está enfrentando. Luego del capítulo verso 5 hasta el 9 vamos a ver la convocatoria que Saúl hace a los israelitas. Y por último, del 10 al 15 vamos a ver la victoria que viene del Señor. Vamos a leer cómo Dios mismo obra con mano fuerte para darle una victoria a su pueblo. Comenzamos entonces, verso del 1 al 4, la amenaza que se presenta entonces en Israel. Después subió Nahás, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabe le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajero por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. La amenaza entonces que enfrenta Israel en primera instancia se da en el territorio de Jabes por Nahás. Literalmente el nombre Nahás viene del hebreo y significa serpiente. Nahás, siendo amonita, descendiente de Lot y de su primera hija, ustedes recordarán en Génesis 19:37, cuando es destruida Sodoma y Gomorra, desde Lot y su hija mayor descienden estos amonitas, y en este caso Nahás era el líder que estaba enfrentando a Israel. Posteriormente en el libro de Samuel nosotros vamos a leer que el hijo de Nahás fue el que enfrentó a David. Así que esto todavía no termina, pero vamos a leer esta batalla. Nahás, entonces, el amonita, viene hasta el territorio de Israel para enfrentarlo. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Por qué quiere pelear con Israel? ¿Por qué ahora? ¿Se enteraron acaso del ungimiento que había recibido Saúl? Porque hasta el momento, recuerden que se nos había dicho que a causa de Samuel, por el servicio que Samuel estaba entregando, Israel tuvo paz con el pueblo cananeo en general. ¿Se acuerdan unos capítulos atrás? Capítulo 7, capítulo 8, por ahí no me recuerdo bien específico, pero hablaba acerca de la paz que hubo en Israel. ¿Por qué ahora entonces los amonitas vienen a molestar a Israel? Creo yo, y lo puedo plantear solamente como un cuestionamiento, porque la Biblia no nos dice qué es lo que está pasando acá, pudiese ser en primer lugar una coincidencia. Tal vez dijeron un día: los israelitas están muy tranquilos, a nosotros nos falta oro, así que vamos y hagámoslo nuestros siervos, para que paguen impuestos y los tengamos sometidos. Otra, tal vez, no sé, pregunta-respuesta sería que tal vez solamente querían probar la fuerza del nuevo rey ungido de Israel. Al enterarse de que este rey, este Saúl, había sido nombrado el rey de Israel, tal vez Anás quería decirles: ustedes, a pesar de que tengan rey, van a estar bajo nuestro dominio. Quería imponer su voluntad. Ahora, me llamó la atención y quiero llamarlo también a que ustedes lo reflexionen, es la respuesta que este pueblo de Jabes tiene frente a los amonitas. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál fue? ¿Qué le dijeron? Verso 2. Perdón, verso 1, al final del verso 1. ¿Qué le dice? Hagan alianza con nosotros. Y yo, cuando yo estoy leyendo esto, lo primero que se viene a mi mente, bueno, ¿y no pelearon? ¿No se defendieron? Llega la expresión que está utilizando acá, es que los amonitas rodearon la ciudad, la asediaron, que era una costumbre que se aplicaba incluso en los tiempos medievales, de sediar una ciudad, acorralarla, cercarla por completo, para que los suministros no pudiesen llegar y en algún momento ellos, por necesidad de alimento, de agua o cualquier otra cosa, tuviesen que abrir las puertas de la ciudad, y con esto los ejércitos podían entrar. O a su bien, o al ver todo lo que estaban enfrentando, pudiesen ceder y hacer una alianza.
Mis queridos, acá es algo importante porque cuando yo digo ellos hacen una alianza, ofrecen una alianza a los amonitas sin ni siquiera haber peleado, en primer lugar nosotros podemos ver que ellos se están rindiendo en primer lugar sin pelear. No están dando batalla, no están poniendo un obstáculo. Ahora uno podría decir, pero es que no confiaron en el Señor. Podríamos decirlo. Pero si avanzamos un poquito más en la historia, nosotros nos vamos a encontrar con un Señor Jesús diciéndoles a sus discípulos, ¿quiénes de ustedes, si van a construir una casa, primero no evalúan todos los materiales y luego comienzan a construirla? O, y después aquí está el ejemplo, si hay un rey que viene otro a hacer guerra contra él, pero su ejército es mayor hasta el doble que él tiene, ¿no va a razonar primero en ir y hacer alianza con el rey antes de llevar a su ejército a una batalla que pudiese perder? Es decir, la razón pudiese estar diciéndonos, ve primero y haz una alianza porque no tienes el ejército suficiente para poder enfrentarlos. Los israelitas no están actuando de una mala manera, de hecho están actuando de una forma racional que como tú y yo pudimos haber reaccionado. Como tú y yo podemos reaccionar hasta el día de hoy cuando enfrentamos situaciones adversas. Estas son amenazas que está enfrentando el pueblo de Israel y esta es la respuesta que ellos están teniendo, la respuesta lógica. Es la respuesta que los lleva a pensar, yo no tengo el ejército suficiente para enfrentarme a los amonitas, mejor hago una alianza. Nosotros frente al pecado estamos en una situación muy similar, mis queridos, porque no tenemos cómo hacer guerra frente al pecado a no ser que estemos siendo liderados por nuestro capitán, que es el Señor Jesús. Nosotros teníamos la victoria, hoy día tenemos la victoria frente al pecado simple y llanamente por Cristo. En la antigua manera de vivir en la que nos enfrentábamos en nuestra condición de pecado, nunca hubiésemos podido hacer frente al pecado. Decíamos que sí al pecado. Lo admitíamos en nuestra vida y hacíamos alianza con el pecado porque no podíamos hacer frente al pecado. Nuestra carne y nuestro espíritu eran a favor de la maldad, a favor del pecado. Sin embargo, con Cristo nuestro Señor, hoy día nosotros podemos decir que no. Habíamos hecho una alianza con el pecado cuando fuimos concebidos, mis queridos. Pero en Cristo el Señor esa alianza se ha roto. Ya no existe. Ya el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, ellos van a hacer una alianza sin haber peleado siquiera, porque ellos vieron lógicamente que no podían contra los amonitas. Pero ahora también nosotros nos enfrentamos a un mandato que Israel había recibido en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 12 hasta el 15. No lo vamos a leer, pero sí lo vamos a mencionar, donde el Señor les dijo, no hagan alianza con los cananeos. Resumimos esos versículos en esta ordenanza, nada más. Nunca hagan alianza con los cananeos. Y ahora cuando el cananeo ofrece pelear contra Israel, este pueblo de Jabes se levanta y dice, vamos y hagan alianza con nosotros, en vez de levantar su corazón y decir, nuestro Señor nos ha dicho que nunca hagamos alianza con ustedes y Él puede defendernos, Él puede salvarnos. Ellos dijeron, queremos hacer alianzas contigo, queremos ser amigos. Luego, solamente cuando el rey amonita les dice, yo voy a hacer alianza con ustedes, pero primero les saco el ojo derecho. Ahora, imagínense esa situación. Vamos a hacer alianza, pero ustedes van a tener que ofrecer su ojo derecho. ¿Por qué el ojo derecho? Bueno, comentaristas como Flavio, por ejemplo, Flavio Josefo, habla acerca del combate, militarmente hablando. El escudo era algo que cubría levemente el rostro del soldado y justamente en el sector izquierdo, es decir, iba a tapar el ojo izquierdo y solo el ojo derecho quedaba dispuesto para la pelea. Si el varón en este caso no contaba con su ojo derecho, lo que el rey amonita estaba buscando eran hombres no aptos para la guerra. Los estaba humillando, por eso dice también que él va a hacer afrenta contra Israel. Es la única manera que él va a hacer alianza con los israelitas, cuando estén totalmente subyugados y humillados ante los amonitas. Y es aquí cuando Jabes dice,
espera un momento, vamos a ir a buscar a algunos de nuestros hermanos y si alguno quiere añadirse a nuestra pelea, iremos a pelear contra ti. Si no, haz con nosotros lo que bien te parezca. Danos 7 días, le dicen ellos. Estos 7 días pareciese ser como un estándar aceptable para la espera. ¿Se acuerdan cuando más escuchamos acerca de espérame 7 días? Capítulo 10, verso 8, Samuel diciéndole a Saúl, ve a tal lugar y espérame 7 días. Y justamente en el capítulo 13, verso 8, Samuel nuevamente le dice a Saúl que lo espere antes de ir al combate y también lo hace esperar 7 días. Pareciera que fuese una medida estándar como prudente, una semana completa, prudente para poder aguardar en algunas circunstancias. Una aplicación para nosotros. Podemos estar en situaciones difíciles, podemos enfrentar adversidades y estas son pruebas en nuestra vida que permiten que nosotros vamos dependiendo más y más de nuestro Señor y en el proceso siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios. Las pruebas y las adversidades vienen a la vida del creyente con el propósito de edificarlo, hacerlo un cristiano maduro. Porque dependemos del Señor. Y ahora yo les hago una pregunta siendo sincero en sus corazones. ¿Oraríamos con tanta frecuencia si no le necesitáramos? Seamos sinceros. Si la adversidad no estuviera en nuestra vida, ¿oraríamos con tanta frecuencia? ¿Seríamos hombres y mujeres de oración? Y después preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí todas estas cosas? ¿Por qué tengo problemas familiares con mis hijos, en el trabajo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la necesidad? Mis queridos, es que es la única manera que el ser humano reconozca su limitación y la dependencia que tiene de Dios. Los problemas, la adversidad nos recuerdan primero el pecado que mora en nosotros, que ha traído esa circunstancia difícil, pero al mismo tiempo que tenemos un Dios misericordioso que es capaz de ayudarnos en la circunstancia más difícil que enfrentemos. Ese es nuestro Dios. Pueden venir circunstancias difíciles, pueden venir problemas, amenazas como la que está enfrentando Israel aquí, pero en todas el Señor está obrando para bien en su pueblo. Seguimos avanzando en el verso 5 hasta el 9. Nosotros vamos a ver la convocatoria que hay ahora. El pueblo de Jades ha enviado entonces mensajeros, leíamos en el verso 4, hasta Gabaa. Esto es de Saúl, es territorio benjamita. Llegan hasta allí y comienzan a contar lo que ha pasado. Verso 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec. Y fueron los hijos de Israel 300,000. Y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad. Mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Mis queridos, primera pregunta. Bueno, explicando un poquito el texto rápidamente, ya están los mensajeros en esta ciudad de Gabaa. ¿Se acuerdan algo acerca de Gabaa ustedes? Territorio de Benjamín. El levita con su concubina. Capítulo 20, libro de los jueces, Gabaa. Bueno, este fue justamente el lugar donde lamentablemente la tribu de Benjamín hizo o cometió un acto terrible. La violación de una concubina de un levita en el capítulo 20 del libro de los jueces. Es aquí.
es en Gabá que ocurre todo esto. Es interesante, podríamos extendernos mucho en esto, pero se los dejo allí solamente a modo de comentario. Este Benjamín, entonces yo le hago una pregunta: ¿qué hacía Saúl? ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estamos explicando un poquito el texto para poder tomar todo el contexto. ¿De dónde viene Saúl? Del campo. ¿Con quién venía o con qué venía? Con bueyes. Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué está haciendo Saúl en el campo con bueyes? Lo más probable es que estuviese arando la tierra, ¿cierto? El yugo, los bueyes, el campo, todo nos indica que él está arando la tierra, no cuidando bueyes como un pastor, sino como un agricultor. La pregunta que yo les tengo a ustedes: ¿por qué está Saúl en el campo? Si él era un rey, había sido ungido, ¿qué está haciendo en la tierra? Capítulo 10, verso 27, hubieron hombres que no estuvieron de acuerdo con el ungimiento de Saúl. Y vimos, no solamente en el capítulo 10 en adelante, sino que después también, que Saúl tenía una baja percepción de él. Era pequeño ante sus ojos, para ocupar textualmente lo que la escritura Samuel le dice a Saúl. Una baja autoestima, él era pequeño ante sus ojos, era como le digo, literalmente dice: eras pequeño, eras ínfimo, no eras nada comparado a ti mismo. Esa era la condición de Saúl. Por lo tanto, creo yo que el verso 27 nos da un indicativo de que el corazón de Saúl resistió un poquito el hecho de ser rey por causa de los detractores, los que no quisieron reconocerle como rey. Y a su vez, al revés, por supuesto, cuando Saúl recibe el apoyo del todo el pueblo de Israel, que lo vamos a ver rápidamente más adelante, recibe el apoyo, Saúl desde aquí en adelante toma su posición, ahora sí como rey. Ya no lo vemos en el campo arando, ya no lo vemos cuidando burros, lo vemos sirviendo como rey. Mis queridos, el Señor nos ha llamado a ser hijos suyos, un pueblo santo, nación. Leíamos anteriormente, Charlie, podíamos disfrutarlo. La pregunta es: ¿vivimos para lo que hemos sido llamados? Saúl fue ungido para rey y estaba actuando como un agricultor. Hemos sido llamados a ser santos y vivimos de forma contraria. Vivimos en el pecado, practicamos el pecado y hemos entendido que esa no es la forma, no es la manera en la cual un creyente vive desde Cristo en adelante. No vivimos de la misma manera. En el concepto de realeza, no como hoy día se ve casi como somos hijos del rey y merecemos todo lo que existe, no. Pero somos hijos del rey, que Él nos ha adoptado como sus hijos, hemos recibido herencia eterna en el Señor, por lo tanto debemos vivir como hijos de este rey, no buscando la gloria de este mundo, sino que la santidad que proviene de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vivir de la manera en la cual Dios nos ha llamado a vivir, de la cual nos ha puesto, nos ha ubicado en un lugar donde antes no teníamos derecho a estar. Y para eso nos ha llamado a vivir. Ahora, ¿qué hacía en el campo? No era rey este hombre. Sabíamos entonces que los detractores impidieron un poquito este proceso, pero la voluntad de Dios se sigue ejecutando. La adversidad trajo entonces como consecuencia que Saúl pudiese tomar el lugar para el cual había sido llamado. El Espíritu de Dios entonces viene sobre Saúl, y a mí me causa, la primera vez que lo leí me causó un poquito de escozor el leer que el Espíritu del Señor que vino sobre Saúl, el Espíritu de Dios que vino sobre Saúl, en este caso provoca qué respuesta en Saúl. ¿Les llama la atención? ¿Sí? Yo dije, bueno, ¿y acaso el Espíritu Santo no produce como parte del fruto la paz? ¿El gozo? ¿No era bueno lo que el Espíritu produce en la vida del creyente? Porque viene la ira entonces a la vida de Saúl. Mis queridos, esta es la forma en la cual todo creyente debiese reaccionar frente a ¿qué? Frente al pecado. Es la ira de Dios que debiese venir a nuestras vidas cada vez que somos testigos de que el pecado está actuando en este mundo. ¿Quién puede leer, por favor, rápidamente en Éxodo 32, 19?
Porque alguno dirá, bueno, es que Saúl era un mal rey. Por eso él se encendió en ira cuando el Espíritu vino sobre él. ¿Será eso? Éxodo, ¿qué lo tiene? 32:19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano. Espera un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué vino sobre Moisés? Pero no vino ira, vino algo más que ira. Mire, poquito antes, la palabra antes de ira. Ardió. No es molestia. Es ira que nace desde el corazón de Moisés. ¿Frente a qué? Pero ahí el texto dice, cuando vio qué cosa, rompió las tablas y todo y ardió. Cuando el pueblo hizo un becerro de oro, cuando el pueblo inclinó su corazón a la idolatría frente al pecado, Moisés, ¿qué hizo? Ardió en ira, rompiendo las tablas de la ley en ese momento. Lo mismo vemos en el corazón de Saúl, que al venir el Espíritu Santo de Dios, ardió en ira frente a la maldad que se estaba presentando sobre el pueblo de Israel. Es la forma en la que nosotros debiésemos reaccionar al pecado. Es el celo, es el enojo que nosotros debiésemos manifestar frente a aquello que no agrada a Dios y le ofende. ¿Actuamos de esa forma? No, dijo la Leti. Dijo, mi papá no. Me acordé de Jesús cuando se enojó, o sea, le dio ira En el templo, cuando estaban los cambistas, efectivamente, también hay otro más. Mis queridos, Dios dice en la carta a los Romanos capítulo 1 que derrama su ira frente a los que practican el pecado y no solamente contra ellos, sino contra quienes la avalan, quienes lo permiten, quienes lo aprueban. La ira de Dios viene sobre sus cabezas, no así sobre aquellos que han recibido el perdón del Cristo nuestro Señor. Todo aquel que ha reconocido su pecado y ha pedido perdón por él en un arrepentimiento genuino, mis queridos, han sido librados de la ira de Dios. Han sido librados de este enojo. Ahora, en Saúl se manifiesta la ira porque el pecado que estaba trayendo Nahás de los amonitas sobre Jabes era tremendo. Quería destruirlos, quería atentar contra Israel. Mis queridos, también hay algo importante acerca de este Espíritu de Dios que viene sobre Saúl. En el libro de Números, capítulo 24, verso número 2, se nos dice o se utiliza la misma expresión del Espíritu de Dios vino sobre, en este caso, Balaam, en Números 24. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Un breve contexto de Balaam, número 24. Él había sido contratado para maldecir a Israel. Fue cuando la asna le habló. Ustedes recordarán cuando le dice, ¿por qué me pegas? Y ellos discuten allí en vez de sorprenderse. Él discute con su burra. Estamos hablando de ese Balaam. Capítulo 24, verso 2 nos dice que él estando frente a Israel, a punto de maldecir, Dios vino sobre él, el Espíritu vino sobre él y bendijo a Israel. Ahora ustedes dirán, bien, no hay problema, solamente que hay una reflexión que hacer acá, que a mí me llamó la atención, por eso quiero compartirla. Desde Génesis, estamos hablando desde el primer libro de la Biblia, hasta el segundo libro de Reyes, se nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas de los cuales el Espíritu vino sobre ellas. Pero en 5 de ellas se nos da la expresión, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón, David. Pero en el caso de Balaam, que lo mencionaba anteriormente, y de Saúl, se nos da la expresión el Espíritu de Dios. ¿Me explico, cierto? Está el Espíritu de Jehová que viene sobre los jueces y de David posteriormente, y está el Espíritu de Dios que viene sobre Saúl y Balaam. Son conceptos distintos en el término lingüístico.
En el original está utilizando palabras diferentes para decir que el Espíritu vino sobre ellos. Ahora ustedes dirán, pero entonces Saúl, ¿qué pasa con la vida de Saúl? Bueno, podríamos explicar esto entonces por qué muchas veces Saúl puede servir al Señor, puede ser un buen siervo para Dios, un buen rey para Israel, pero al mismo tiempo, por otra parte, ser un mal siervo para Dios. No cumplir con las ordenanzas que se están entregando, no obedecer al Espíritu que lo ha llamado. Porque el Espíritu de Dios fue el que vino sobre él y no el Espíritu de Jehová, como en el caso de los otros hombres de Dios. La explicación que yo encuentro es que los primeros dos, en el caso de Balaam y Saúl, están sirviendo como instrumentos. En el caso de los otros 5, están siendo siervos. Me explico más todavía. Cuando Saulo dice, en el principio de las cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor, que eso en el griego es doulos, es esclavo del Señor, esto es solamente cuando es un hijo consagrado para el Señor, es decir, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre él, ha sido sellado como hijo del Señor para ser un esclavo, para ser un siervo del Señor. El resto son instrumentos. Y aquí pueden haber incluso incircuncisos. Todos somos un instrumento, pero solamente el Hijo de Dios es un siervo. Pero el Espíritu del mismo Dios. Es el Espíritu de Dios que actúa de una manera distinta. Por eso en el original trata de hacer una distinción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová. Porque hay una distinción. No es que sea un distinto espíritu, un espíritu distinto. Es el mismo Espíritu que está obrando de formas diferentes en personas distintas. Por eso digo que todos somos un instrumento para Dios, pero no todos son siervos de Dios. Todos son instrumentos, aún el incircunciso puede ser utilizado por el Señor para su gloria, pero solamente los que han sido sellados con su Espíritu pueden ser un siervo para Él. Y es la distinción que hay hoy día entre Saúl, por lo menos en este caso, en el que hay entre Saúl y David, por ejemplo. Es el Espíritu o la forma de obrar que el Espíritu tiene en ellos. Bien, avanzamos un poquito más en el texto del 10 en adelante, y ahora vemos entonces respuesta de Saúl, donde le dice a los mensajeros, ve y dile a los de Jabes que vamos a ir por ellos. Dile que descansen, que estén tranquilos, que vamos a defenderlos. Y esto produce en el corazón del pueblo de esta ciudad de Jabes, ¿qué cosa? Alegría. Mi querido, es que se nos ha prometido que el rey ungido vendrá a salvarnos de nuestros acechadores. Qué paz, qué alegría más grande pudo haber sentido Jabes al saber que sus ojos derechos estaban siendo salvados. Qué alegría la de nosotros al saber que nuestros pecados han sido perdonados por nuestro rey y que ha venido a nuestro encuentro para salvarnos, para darnos vida, para darnos victoria sobre el pecado. Cristo mismo descendió del cielo como un rey absoluto, avisándonos que vendría, y vino y dándonos la noticia nueva de un retorno por su iglesia. Qué gozo y alegría es la de la iglesia al saber esta verdad. ¿Por qué tuvieron confianza, por qué tuvieron alegría los de Jabes? Porque creyeron al mensaje que habían recibido. El rey viene pronto a salvarlos. No importa si los amonitas están atentando contra ustedes. No importa las acechanzas del diablo. No importa de esa serpiente que quiere atentar contra ustedes. Dios ha venido a pelear por nosotros y nos ha prometido su venida en victoria para que podamos descansar en Él. ¿Qué mejor que eso? Ahora vamos a ver la devastación que trae Saúl junto a este ejército que le acompaña, un gran ejército por lo demás. Verso 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel:
¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo de Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Mis queridos, esta tremenda batalla que se da en los territorios de Jabes, este ejército que atenta, en primer lugar, nosotros podemos ver una estrategia militar. Yo no sé si era la costumbre de aquel entonces, pero sí hay una similitud con lo que Josué hace cuando entró a Jericó, en dividir las compañías, en hacer una estrategia tal de que sus enemigos no se dieran cuenta con lo que estaban enfrentando. Pero lo que sí vamos a destacar aquí en esta guerra sangrienta es la similitud de la victoria que tenemos frente al enemigo y al pecado. Dios nos ha dado la victoria frente al pecado. Él ha venido a nuestro encuentro, Él nos ha salvado, pero al mismo tiempo Él nos ha dado la instrucción de vivir de una manera similar. Por ejemplo, cuando en la carta a los Colosenses Pablo le dice, haced morir la antigua manera de vivir del viejo hombre del cual erais parte, pero ya no lo somos. Cuando ocupa la expresión haced morir, lo que está diciendo es mátenlo. Sean sangrientos, sin compasión, sin piedad. Es decir, Dios ha tenido victoria sobre el pecado, ha matado el pecado, lo ha crucificado y al mismo tiempo llama a la iglesia a que vivamos de la misma forma, matando día tras día al pecado en nuestras vidas. Esta guerra sangrienta que nosotros vemos acá, literal, estamos hablando de ejército, nosotros la vamos a aplicar de una manera espiritual, mostrando en que día tras día el pecado y Satanás nos acechan. Pero el Señor nos ha dado la victoria y nos ha ordenado a vivir victoriosos. Amados, la respuesta que Saúl tiene hacia sus hermanos de Jabes, ya dijimos que es la misma que Cristo tuvo hacia nosotros, su iglesia. Pero esta misma guerra que se levanta de parte de Israel ha dado la victoria sobre el pueblo y al mismo tiempo reconocemos que es la salvación la que se ha dado. Dios ha dado la victoria en la guerra y al mismo tiempo ha librado a Jabes de perder sus ojos, incluso parte de su territorio. Es decir, podríamos decir con todas sus palabras, como Isaías 33:2 o Salmo 37:39, la salvación es de Jehová. Esta salvación que proviene de Dios viene también en conjunto de un apoyo y una ayuda que Israel necesitaba. Él trajo un respaldo por medio de sus líderes, animando al mismo tiempo a Saúl. Decíamos que él estaba en el campo y no había ocupado el lugar de rey para el cual había sido ungido por temor, según el capítulo 10, verso 27, a los hombres que no quisieron estar o no quisieron apoyarle. Sin embargo, ahora en el capítulo 11 lo que acabamos de leer es que los hombres de guerra que habían sido victoriosos le dicen a Saúl, tráenos ahora a los que dijeron que tú no podías ser rey. A los del verso 27 del capítulo 10. Esos que dijeron que no, tráelos y los vamos a matar. Y Saúl, ¿qué responde? ¿Qué dice? No morirá hoy ninguno. Entendemos que el Señor ni siquiera permitió que uno cayera de Israel, mucho menos Saúl iba a permitirlo. No voy a matar yo a uno de mi pueblo si Dios no permitió que ellos cayeran. Y yo les hago una pregunta aplicatoria para cada uno de nosotros. ¿Cómo comenzamos o cómo terminamos nosotros? Saúl empezó de maravilla. El Espíritu de Dios sobre él. Una victoria sobre los amonitas. Perdón sobre sus enemigos.
Si nosotros nos quedáramos solo con el capítulo 11 de la vida de Saúl, diríamos que fue uno de los mejores reyes de Israel. De hecho, más adelante incluso nos va a decir que él fue el que expulsó a los adivinos del territorio israelí. Empezó pero espectacular. Y terminó. Ustedes saben que a mí me gusta compararme en estos términos con nosotros mismos. Nos gusta compararnos con David, eso yo lo sé, con Abraham, con Moisés, en los momentos de victoria espiritual. Pero a veces somos más como Saúl, como los fariseos muchas veces. Y la pregunta es, ¿cómo comienzo y cómo termino? Amados, nos comprometemos, ustedes mismos se han comprometido a leer la Biblia en sus casas, en devocional. Y partimos bien, 1 semana, 2 semanas leyendo. Estamos en el libro de Génesis, libro de Apocalipsis, está lo mismo, pero estamos leyendo, perseveramos en la lectura. 1 semana, 2 semanas, 3, 4, y si es que. La oración, exactamente lo mismo. Un compromiso, Señor, haremos esto, haremos lo otro. Y comenzamos. Y el tiempo nos hace declinar. El trabajo, el servicio, en la iglesia, en los estudios. Comenzamos súper bien, pero después nos desanimamos. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Si ocupáramos las palabras del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, él dice, tengo algo contra vosotros. Habéis perdido vuestro primer amor. Se nos olvida muchas veces ese compromiso que por gracia hemos hecho. Por misericordia de Dios hemos adoptado un compromiso delante de Él para orar, para leer, para meditar, para reunirnos, para predicar, para madurar en la fe. Y lamentablemente, como creemos que son nuestras fuerzas, esto se debilita con el tiempo y deja de ser. Pero si entendemos que es Dios el que nos ha dado de su gracia por medio de su Espíritu, nos daríamos cuenta que perseveraríamos en esa gracia. Perseveraríamos en el compromiso que hemos adquirido con el Señor. Nos presentaríamos delante de Él día tras día y no habría momento en que no quisiéramos estar postrados delante de sus pies. Es un compromiso que hemos hecho con el Señor y que muchas veces hemos fallado. Es un compromiso al que hoy día estamos llamados a reaccionar, a despertar, para que si en algún momento hemos perdido ese primer amor, hemos perdido ese compromiso, hemos perdido esa intencionalidad de servirle, volvamos nuevamente al camino y comencemos a caminar por la senda que Cristo nos ha trazado. El profeta le dice al último, verso 14 y 15, vamos a renovar el reino. Vamos a confirmar lo que Dios ya ha hecho. Antes no todo Israel estaba de acuerdo. Ahora con esta prueba de misericordia, de gracia y de acompañamiento de parte de Dios en la vida de Saúl y en el reinado que él iba a tener, el pueblo de Israel iba a recobrar nuevamente esa confianza, no en Saúl, sino que en Jehová. Porque enfatizamos, la salvación es del Señor. El compromiso y la lealtad al nuevo rey era importante. Eran los votos renovados delante de él. Mis queridos, ¿cuántos de nosotros tenemos que renovar votos? ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado los compromisos que hemos hecho con el Señor? ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado las instancias de llanto, de clamor en que hemos suplicado delante de sus pies? Señor, ayúdanos. Señor, sé por nosotros. Santifícanos, cámbianos, transfórmanos. Quiero agradarte. Quiero servirte. Quiero honrarte. ¿Cuántas de esas cosas han quedado en el pasado? ¿Cuántas de esas promesas han quedado en el olvido? ¿No es tiempo de renovar estos votos? ¿De renovar el reinado de Cristo en nuestros corazones? Él ha venido a rescatarnos, nos ha dado victoria frente al pecado, nos ha dado de su Espíritu para poder vivir en gracia para con Él. Y sin embargo olvidamos todas estas cosas.
concluimos con 5 puntos. Un buen calvinista, 5 puntos para finalizar y una ayuda de memoria. Dice, en primer lugar, que el pueblo de Dios necesita ser salvado. Así como los de Jabes necesitaban de un rey y un pueblo que viniera a ayudarles, nosotros como pecadores necesitábamos de nuestro Dios para ser salvados. En segundo lugar, la adversidad nos acerca a Dios. Los momentos difíciles nos muestran la dependencia que tenemos de nuestro Señor y nuestras limitaciones. Y nos lleva obligatoriamente a un verdadero creyente a depender de la gracia de Dios. En tercer lugar, el reino de Cristo es el que nos trae salvación. Es Cristo mismo el que ha venido por nosotros a salvarnos de nuestros acechadores. Que la serpiente no tenga oportunidad sobre nosotros, porque Cristo mismo ha aplastado su cabeza. En cuarto lugar, no actuemos solo bajo la presión o amenazas. Se dieron cuenta de que Jabes, en primer lugar, pensó si quieren pelear solamente cuando les amenazaron de quitarle su ojo derecho. Y a su vez, Israel solamente respondió al llamado militar cuando Saúl les dijo, así como estos bueyes fueron partidos, los suyos serán partidos si no vienen. E Israel respondió por temor, dice la Escritura, a Jehová, que el temor de Jehová vino sobre ellos y respondieron. Mis queridos, no seamos de esa misma forma. No respondamos solamente por las amenazas. Una enfermedad, una necesidad. Voy a ir a la iglesia porque si no me va a pasar tal cosa. Amados, no es de esa la forma. No es la amenaza, es la manera en la que debemos vivir. Quinto y último, que los buenos comienzos sean también excelentes finales. Si comenzamos bien, terminemos mejor. No nos desanimemos en el camino. Y solo como reflexión final y para reforzar, la salvación es de Jehová. Que el Señor les bendiga, les invito a Celebraré tu